Y lo más común es tomar un café, porque el café griego es bastante fuerte. El olivo era el símbolo de la paz para los antiguos griegos. El nivel del agua donde estamos es el nivel del mar. ¿De qué año estamos hablando? Siglos XIII, XIV, por allá. Bienvenidos a una nueva edición de Viajes y Vidas. Hoy te invitamos a seguir descubriendo todos los encantos y atractivos de Grecia. Cada isla y ciudad de la República Helénica posee su propia mística. Estas hermosas calles pertenecen a la popular Kalamata, capital de Mesenia. Se trata de una de las urbes más bellas de la periferia de la región del Peloponeso. Colmada de flores y espacios verdes, Kalamata es un destino imperdible. Continuamos conociendo la isla del Peloponeso, Sí, señor. que se encuentra al sur de Grecia, y en este caso estamos en Kalamata. Y Kalamata tiene algo muy particular, que son las aceitunas de Kalamata, las mejores del mundo. Así se conoce y se reconoce. Son aceitunas más bien grandes, en forma de almendra, muy sabrosas. Kalamata es una de las ciudades más importantes del Peloponeso. Sí, claro, ¿Y por qué? porque en primer lugar porque es una ciudad antigua, a pesar de que durante la antigüedad tenía otro nombre, se denominaba Fares, y es la ciudad que sus habitantes dicen que fueron los primeros que se levantaron cuando comenzó la revolución de los griegos contra los turcos, además un par de días antes del comienzo oficial, diríamos, de la revolución, en marzo del año 1821. Los que se manifestaron por la libertad. Exacto, para la formación del moderno Estado griego. Esta ciudad de Kalamata tiene una reliquia que está a mis espaldas. Justo, una iglesia bizantina antigua. En el año 1300. Más o menos, un poco antes, con varias etapas de restauración, se añadieron ciertas partes también, pero es una iglesia muy característica de estilo bizantino. Ortodoxa también. Ortodoxa también. ¿Dan misa en ese lugar? Por supuesto. Pero es muy pequeña. No sé, tiene una capacidad para 50 personas. Sí. No es de las más pequeñas, al contrario. Las iglesias bizantinas son relativamente pequeñas, pero hay muchas. Por ejemplo, hay iglesias que son en realidad capillas, que pueden ser iglesias de una familia o de algunas familias, como ocurre en las islas, por ejemplo. Y el pueblo griego, con esta oportunidad hay que aclarar que es un pueblo profundamente religioso, siendo a la vez muy tolerante y jamás siendo fanático. Por lo tanto, donde sea que vaya uno en este país, pues siempre encuentra restos de ciudades antiguas, santuarios antiguos, templos, iglesias, monasterios, capillas y capellitas, lugares sagrados con dos palabras. O sea, la divinidad, en sus distintas formas y expresiones, es omnipresente en este país. El griego es cafetero, muy cafetero, ¿no? Bastante. Acá, bueno, nos acaban de servir un café, bueno, diferente para los dos. El tuyo es expreso. Sí. Para mí es muy fuerte. ¿Y esto qué es? Esto es canela y chocolate. ¿Es para agregarle al café? Sí, claro. Como en el capuchino, por ejemplo, sí. ¿Este qué es? Chocolate. Chocolate. ¿Y este canela? Canela. Como da un... Le da sabor, muy bien. Bueno. ¿Por qué es tan cafetero el griego? El griego sale a la calle, es el clima tal, que sale muy a menudo a la calle. Es gente abierta, le gusta comunicar. Muy social. Muy social.
es una buena oportunidad para encontrarse, tomar algo, y lo más común es tomar un café. No se toma demasiados cafés porque el café griego es bastante fuerte, pero lo más característico en los cafés y en todos los lugares donde uno va a tomar algo, cualquier cosa, es el vaso de agua. Siempre se sirve agua, una cosa que para nosotros los griegos, cuando vamos al extranjero, a otros países de Europa, nos extraña muchísimo que en varios lugares pues el agua es más caro que el café o incluso la cerveza, etc. Muy bien. Aquí siempre se ofrece un vaso de agua antes de tomar cualquier cosa. Para darse la bienvenida y tomar agua es lo más normal y corriente. Algo que me interesa mucho y creo que a las personas que están detrás de cámara les va a interesar mucho, y tiene que ver con la creatividad. Los griegos son el ejemplo de la filosofía, de la sabiduría y de la creatividad. Y se habla de que hay que estar, o no hay que estar haciendo nada para crear, que sería el ocio creativo. Entonces, ¿qué se necesita para ser creativo? Un espacio. Espacio y tiempo. Y más bien la organización del espacio y del tiempo. En el mundo antiguo griego, el laboro, el trabajo, estaba bien visto desde un cierto punto de vista. O sea, había muchos griegos, y no solamente los filósofos, que consideraban que el trabajo en sí era una especie de esclavitud. No quiero entrar en muchos detalles respecto a esto, pero para que sea uno creativo hace falta tener su tiempo y su espacio adecuado para poder crear ideas. No puede pasar todo el rato trabajando y laborando, y sobre todo trabajando en situaciones de enajenación. Hay que ser creativo. Ocio significa estar sereno, pensando, y ahí va a surgir lo mejor. Sí, le digo una cosa muy sencilla, aunque no sea de origen griego, sino de origen latín. Cuando uno niega el ocio, va creando negocio. Se ponen comerciantes, comienzan a laborar, a buscar oportunidades, posibilidades de desarrollar sus actividades y crear cosas. El negocio es lo contrario del ocio, pero para llegar al punto de crear un negocio hace falta un periodo de ocio para poder pensar y crear, o sea, tener la visión de lo que uno quiere crear. Bueno, te agradezco, Constantino, este café, este momento tan lindo que estamos pasando en Kalamata, una ciudad tranquila que se encuentra al frente del mar, en un golfo, en un paraíso, y especial como para llevarse toda la mística de los griegos, de esta historia, todos los secretos. Sí, señor. Que verdaderamente no puedo transmitirle todas las cosas que están sucediendo en estos 4 días con Constantino, una persona con mucha experiencia, muchos conocimientos y un filósofo. Le agradezco mucho. Sabio. Muchas gracias. Muy bien, señor. Una parte importante de la economía de la región proviene de la cosecha y envasado de aceitunas. Se trata de una industria que se conecta con la historia y los orígenes de la antigua Grecia. El oro de Grecia es el aceite de oliva. Y estamos aquí ante un olivo que tiene 100 años. Mucho más de 500. 500 años y sigue produciendo. Sí. ¿Cuántos años puede vivir este árbol? Considerado el padre de los árboles, el olivo. Más de 1500 años. Hay troncos de olivos enormes y mientras están bien podados pueden seguir dando fruta. Increíble las bondades que tiene el aceite de oliva, ¿no? Sí, es algo extraordinario, muy bueno para la salud,
para el colesterol, para el corazón, y el índice de longevidad en este país, aquí en Grecia, como también en todos los países del Mediterráneo donde se produce buen aceite de oliva, es de los más altos de todo el mundo. Ustedes no usan la mantequilla como nosotros, que al pan le untamos la manteca. Normalmente no se utiliza la mantequilla aquí, salvo para cocinar en determinados platos. Normalmente se usa el aceite de oliva, sobre todo en las ensaladas, o sea, crudo, incluso en las comidas y, por supuesto, incluso para freír. Las papas fritas en aceite de oliva son algo extraordinario, por ejemplo, y lo pueden comprobar. A lo largo de la isla del Peloponeso encontramos las plantaciones de olivos por todas partes. Exacto. Hay más de 120 millones de olivos en Grecia. Y Grecia es el tercer país más importante de todo el mundo respecto a la producción de aceite después de España e Italia. Sin embargo, el aceite de oliva de Grecia, sobre todo de la región del Peloponeso donde estamos, se considera el mejor del mundo. Pero cuidado, no cualquier aceite de oliva, tiene que ser aceite de oliva extra virgen y presado en frío. Y aparte, este árbol es sagrado. Claro. En el caso de Argentina, voy a aprovechar a llevarme una ramita para la Semana Santa. En Argentina se acostumbra bendecir el ramo. ¿Es igual acá? Bueno, durante la Semana Santa se utiliza más bien laurel aquí en Grecia, pero usted es absolutamente cierto respecto a la importancia del olivo a nivel simbólico. ¿Por qué? Se trata en primer lugar de uno de los 5 elementos básicos de la cultura griega y uno de los símbolos más importantes de la cultura griega, porque el olivo era el símbolo de la paz y de la prosperidad para los antiguos griegos, símbolo de la diosa Atenea, que era la diosa de la sabiduría. Una ramita de olivo como esta es lo que se daba de premio a los atletas durante los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Y fíjense una cosa, hay tantos millones de olivos alrededor, cualquiera podría agarrar una ramita de olivo, ¿bien? Y siendo el símbolo de la paz y de la prosperidad esta ramita, significa sencillamente que una persona que iba con una ramita de olivo en la mano iba en paz y podía incluso atravesar el campo de la batalla y iba a ser bien respetado. Esta es la importancia del olivo. En las costas del Golfo de Mesenia se alzan las ruinas de un muy antiguo castillo. Se trata de un fuerte construido hace cientos de años. La construcción de dimensiones inmensas es por estos días un verdadero baluarte de la cultura y la arquitectura de la región. Al frente de una de las reliquias importantes, ¿no?, de lo que es esta isla del Peloponeso, un castillo de la época medieval. Sí, sí, señor. Increíble. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de la época bizantina y de la época de la primera ocupación o denominación de dominio, mejor dicho, veneciano, siglos XIII, XIV, por allá. Entonces, en aquel entonces había un muro vertical, como se nota, una primera fase se puede ver aquí, y a continuación, en el siglo XV, comenzaron a construirse otras partes del castillo para poder resistir a la fuerza de los cañones que se habían desarrollado a partir de aquel entonces. A continuación se construyó el foso, ya vemos por este lado, la entrada. Habían llegado al punto los venecianos de construir este foso para poder llenarlo con agua del mar y convertir en realidad este castillo en un islote, en realidad, pero no lo consiguieron. Sin embargo, se hicieron otras obras de fortalecer, diríamos, este castillo en el segundo periodo del dominio veneciano, siglos XVII hasta principios del siglo XVIII, 1715.
El castillo de Metoni es uno de los símbolos mejor conservados de la era medieval. Su estructura y funcionalidad ha sido estudiada por ingenieros y profesionales de distintas especialidades de todo el mundo. Nos vamos a una pausa. Ya regresamos con más viajes y vidas desde Grecia. Ahora te invitamos a recorrer la encantadora Aerópolis, un pueblo de casas bajas y cumbres elevadas. Con la mayoría de las construcciones realizadas en piedra, el lugar nos traslada hacia otras épocas. Sin dudas, un lugar ideal para parar durante la estadía en Grecia es el Hotel Limeni Village Grecia. Con un estilo cálido y nostálgico, cuenta con todas las comodidades para disfrutar a pleno de este destino. Miguel, quiero agradecerte la posibilidad que nos diste de alojarnos en tu hotel. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε από τόσο μακριά και θέλουμε να περάσετε όσο το δυνατόν πιο ωραία και να δείτε τις ομορφιές του τόπου μας. ¿Cuál es el concepto de la arquitectura del Hotel Limeni? Το ξενοδοχείο κατασκευάστηκε έτσι σύμφωνα με το παραδοσιακό, με την ιστορία του τόπου, η οποία είναι συνυφασμένη με το χτίσιμο με την πέτρα και την κατασκευή εμβληματικών κτηρίων, τα οποία πιο παλιά είχαν το νόημα να προστατεύουν τους κατοίκους που ζούσαν μέσα. ¿Cuáles son los servicios que le ofrecen ustedes a los turistas? Το ξενοδοχείο έχει 48 δωμάτια. Μέσα στους χώρους βρίσκεται εστιατόριο, έχουμε συνεδριακό χώρο, έχουμε πισίνα και επιπλέον έτσι στην ευρύτερη περιοχή μπορεί κάποιος να κάνει πεζοπορίες σε μονοπάτια, μπορεί να εξερευνήσει τα σπήλαια του Δειρού, μπορεί να δει εκκλησίες, κάστρα, μπορεί να κάνει κανό, μπορεί να κάνει βόλτα με άλογα, μπορεί να κάνει βόλτα με σκάφη, ψάρεμα. Estoy sorprendido la ubicación donde he dormido anoche en mi habitación y cuando me desperté pude apreciar todo el paisaje, el golfo, el puerto y la maravilla donde está ubicado el Hotel Limeni. Πράγματι η θέα είναι πολύ ωραία εδώ από το σημείο και γενικά η Μάνη φημίζεται για την άγρια ομορφιά της. Y por último, quiero agradecerte nuevamente, Miguel, y quiero que le envíes un mensaje a los argentinos y por qué tienen que venir a visitar este lugar. Ο λόγος έτσι προσφέρει έτσι ένα συνδυασμό νησιωτικής και υπηρωτικής περιοχής, η περιοχή εδώ πέρα. Δηλαδή μπορεί να κάνει μπάνιο, να έχει δει τη θάλασσα, αλλά παράλληλα μπορεί να δει και να κάνει πεζοπορίες, να χαλαρώσει. Υπάρχει ένα συνδυασμός όλων αυτών των πραγμάτων και στο σύν ότι είναι κοντά σε οδικούς άξονες που συνδέουν με το κέντρο της Ελλάδος στην Αθήνα. Ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ. Gracias. En Gicio nos encontramos con una costa paradisíaca. La unión de las montañas y el mar que bordan la costa hacen de este lugar un verdadero Edén. Y esta es la ciudad de Gision, donde se encuentra el puerto de Esparta, donde hay una historia muy importante de miles de años, donde Helena fue raptada por un príncipe. El príncipe troyano Paris,
que le ofreció hospitalidad en su palacio en Esparta, Menelao, el marido de Bella Helena. Entonces Paris se enamoró de Bella Helena, la reina de Esparta, que era la mujer más guapa de la época aquella, y entonces salieron juntos entonces del palacio de Menelao, llegaron hasta aquí, hasta el puerto de Esparta, Gición, y de allí zarparon para llegar a Troya. Llegaron allá y el rapto de Bella Helena por Paris provocó precisamente la guerra de Troya. En la actualidad, ¿cuál es la importancia de Gición? Actualmente Gición es la segunda ciudad más importante de la provincia de Laconia, siendo el puerto de Esparta. Es una ciudad de 4 o 5 mil habitantes, es el puerto, viven muchos pescadores allí, tienen el pulpo más extraordinario de toda la región del Peloponeso y por supuesto, aparte del turismo, la agricultura y la cría de ganado que desempeña un papel de importancia muy grande, sobre todo la cría del cerdo, y hacen unos carnes extraordinarios de cerdo allí, el pulpo, la pesca, etc. Últimamente se desarrolló mucho turísticamente y a veces vienen incluso varios barcos de crucero para visitarse Esparta, Mistras o incluso Monemvasia. Como todo puerto, la vida gira en torno a la actividad pesquera. El turismo también ocupa un lugar importante en su economía. En este lugar con vistas privilegiadas se reúne a visitantes de todo el mundo. Es el caso de este francés que recorre Europa de un modo muy particular. Me llamo Nathan. Nathan, ¿de dónde eres? Soy de Francia. Y sos de Francia, pero estás recorriendo el mundo en bicicleta. Sí, estoy viajando por un año. Un año. Sí. ¿Cuáles son los países que vas recorriendo? Pues después de Grecia me voy a Crete y después a Turquía y Irán. Turquía e Irán está muy peligroso. Pues la televisión os dice que es muy peligroso, pero La realidad no es tanto. en realidad, por ejemplo, la Turquía puede ser peligroso por una persona que vive en Turquía, pero por un francés como yo no es un problema. No hay problema. No. ¿No tenés miedo que te roben la bicicleta y todo? Sí, un poco, pero tengo que hacer atención y no hay problema. ¿Qué es lo que llevas en tu equipaje? Tengo una tenta, Una carpa es tienda, ¿no? sí, todo lo que necesito para dormir. Dormir en cualquier lado. Sí, claro. Los 3 noches pasadas estaba aquí. Aquí. Yes. ¿Qué situación difícil pasaste en algún momento? No tuvo muchas situaciones difíciles, pero la última vez fue en Grecia, en las montañas. Estaba viajando y la noche llegué y después tuvo mucho frío. Sí. ¿Sos músico? Sí. ¿Podemos escucharte? Sí, claro. Okay. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle, comme d'une bien-aimée, d'une infidèle, d'une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans
sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Seguimos recorriendo toda la magia de Grecia en Viajes y Vidas. En Mani nos encontramos con las cuevas de Diros, un lugar considerado como uno de los patrimonios naturales más destacados de la región del Peloponeso. Estamos en uno de los sitios naturales más importantes de Grecia. Aquí, en este lugar, en la isla del Peloponeso, esta maravilla de la naturaleza, la cueva de Diros. Increíble. Entramos y ya me están sorprendiendo las estalactitas que estamos observando, que tienen seguramente millones de años. Millones y millones de años para formarse. Y más adelante veremos incluso estalagmitas y hay un lago pequeño, natural, que lo vamos a explorar ahora con una lanchita. Es un lindo recorrido que les recomiendo a todas las personas que se llegan a la isla del Peloponeso. Conocer esta cueva que lleva 35 minutos de un paseo en lancha. Y con un guía que seguramente nos va a contar sobre historias y leyendas que tiene esta cueva de Diros. Me dice el Señor que por favor no nos movamos y que vamos lo más lento posible para que tengan la oportunidad de filmar. La cueva fue descubierta por primera vez en el año 1895 por, pues don Legane, por Petros Arapakis, que fue uno de los habitantes de la zona. La investigación de la cueva se realizó por la pareja de petrógilos, que son espeleólogos, y comenzaron la investigación en el año 1958. El agua totalmente cristalina, no es para claustrofóbico este lugar, ¿no? No. Tantas historias y leyendas como que se dice que aquí aparece la anguila gigante. Πες του να σταματήσει να βλέπει ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Que cese de ver películas de ficción científica. No existe la anguila gigante. Bueno, es parte de la historia de esta popular cueva de Diros. Se trata, sin dudas, de un paisaje muy singular que emociona. Luces halógenas de diferentes colores pintan los rústicos muros resaltando las texturas. Un poco, así. Πες στάθμη νερού ίσα με τη θάλασσα. El nivel del agua donde estamos es el nivel del mar, pero hay una cierta influencia del agua del mar y puede subir el nivel del lago hasta 50 centímetros. Si sube bastante,
no se entra, no se hacen visitas. Lo felicito a él porque las maniobras que él realiza aquí tienen que ser muy precisas. Exacto. Es increíble su manejo y si en caso que el mar eleve la marea, podemos quedar atrapados aquí. No tsunami. Quien no tenga miedo que aquí no hay tsunami. No hay tsunami, nos quedamos tranquilos. Here, cathedral. Esta es la catedral. Esta es la catedral. Entendido eso, increíble. Se comenta además que esta cueva comunica con la cueva del Hades, del mundo de los muertos. El inframundo. El inframundo, sí. ¿Qué sucede si hay un temblor en este momento? En este mismo momento. Un temblor, pregunta Andrés Valdivieso, y la verdad es que uno piensa, metido aquí en esta cueva, que pueden suceder un tsunami y en este caso que vos estás diciendo, un temblor. Πάρα μέσα εδώ. Γιατί τούτο είναι 5 εκατομμύρια χρονών. La respuesta de don Pedro es que uno tiene que temer mucho más estar en su propia casa que aquí dentro, porque todo esto tiene una historia de 5 millones de años y no se ha derrumbado. No se muevan, pasamos por el punto más estrecho. Cuidado, cabezas, cuidado. Me gusta mucho el silencio que existe en este lugar, decirle a Pedro. Λέει ότι θαυμάζει πάρα πολύ την φοβερή ησυχία που υπάρχει εδώ μέσα. Η ησυχία είναι προς την αιωνιότητα. ¿Qué dice? El silencio conduce a la eternidad, dice. Entonces, 2 minutos de silencio para compenetrarnos en la cueva de Dios. Llegamos A partir de aquí lo que quieras y cómo lo quieras. Muy bien. Bueno, aquí ya vamos, estamos solos, sin el guía, sin Pedro. Exacto, como quieran. Es increíble. Vamos a hacer una pequeña caminata por este lugar. Maravillados. Perfecto. Pero fíjate esta parte, cómo sobresale. No tiene ninguna viga, no tiene ningún... Solamente la naturaleza ha logrado esta posibilidad de esta terraza de estalamatita. El material es piedra caliza, ¿no? Piedra caliza diluida por el agua natural que entra y entonces, mire, tal como van cayéndose las gotas, la ve aquí, esta va a caer en, no sé, algunos segundos. ¿La ve? Ahí Esta está. gotita. Muy bien. Tal como cae, en determinados lugares, depende de lo que contiene dentro, se va acumulando esto, el material, y se forma el estalagmita. Estalactita arriba, estalagmita abajo. Algunos se han cortado porque antes, los primeros visitantes, que no había vigilancia, etcétera, y la gente no entendía la importancia de todo esto, solía cortar pedazos y ahora no se permite tocar nada, evidentemente.
La Cueva de Diros es sin dudas un lugar imperdible para conocer al visitar Grecia, pero es tiempo de continuar el recorrido hacia el Canal de Corinto. El Canal de Corinto hoy en día es principalmente un conector y un atractivo para los visitantes. El estrecho fue obra del hombre para conectar los mares. Estamos al frente de una obra magistral de los griegos, construida en el año 1893, el Canal de Corinto, que une los dos mares, el mar Egeo y el mar Jónico. Increíble trabajo, ¿no? Un proyecto que ya estaba ideado en la antigüedad por... Exacto. ¿Por quién era? Por Periandro de Corinto, uno de los 7 sabios de la antigüedad, que por primera vez intentó abrir un canal aquí en el 7º siglo antes de Jesucristo. No lo pudo abrir en la época aquella por varias razones, no solamente por falta de medios técnicos. A continuación, en la época romana, Nerón trajo aquí unos 20.000 esclavos que comenzaron a trabajar, a excavar para abrir el canal, y finalmente la obra se construyó hacia finales del siglo XIX gracias a Ferdinand de Lesseps y una compañía héleno-francesa que después de 10 años de trabajo lograron inaugurar el canal en el año 1893. Une, como hemos dicho, el mar Jónico por un lado, con el mar Egeo por el otro. Tiene 6.300 metros de largo, 60 metros de alto desde el nivel del mar hasta el puente por donde estamos. Tiene 24 metros de ancho y de profundidad tiene 8 metros. Bueno, un canal comercial muy importante para Grecia, ¿no? Por supuesto, sobre todo para finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En nuestra época pasan también varios barcos de 8 a 10.000 cada año, pero no pasan barcos de gran calado como los petroleros de nuestra época. También está la posibilidad para los turistas de recorrer por supuesto, este canal. se hace tal tipo de trayectos con pequeños barcos de crucero, y siempre hay un barco guía que va adelante y lo sigue el otro barco, pero pasan barcos incluso bastante grandes, de hasta 8 metros de calado. En el caso nuestro no vamos a poder navegar debido a que estamos de paso. Exacto. Y nos detuvimos únicamente para conocer esta obra magistral de los griegos, como les decía, construido en el año 1893. Muy bien. Y así concluye nuestro recorrido por Grecia, cuna de la democracia y la filosofía. Me quedarán recuerdos por siempre de este lugar, sus hermosos paisajes, la riqueza de su cultura, personajes fantásticos y su importante rol en la historia de la humanidad. Nuestros agradecimientos a las autoridades griegas que nos dieron su apoyo y colaboración para la realización de este episodio, que nos acercó mucho más como pueblos y naciones, enriqueciéndonos como viajeros y personas. Muchas gracias. Hello, Argentina. La semana que viene te llevamos a conocer Múnich, Alemania. Mucho frío, ¿no? Sí, Yo no estoy acostumbrado. Me imagino, con los 45 de Tucumán te venían los menos 20 de acá. Descubriremos las costumbres y la gastronomía alemana. En el lugar más tradicional de Múnich. Descubrimos la Catedral de Nuestra Señora de Múnich, un importante ícono de la iglesia cristiana. Toda Alemania tiene una relación muy cercana a la iglesia. De hecho, Múnich significa monje. Conoceremos todos los atractivos de esta hermosa ciudad. Este es el Ministerio de Justicia de la región de Bayern. No te pierdas esta increíble edición de Viajes y Vidas desde Múnich, Alemania.